A Jehová invocaré, Él es digno de loor. Muy buenas tardes, mis estimados amigos, hermanos que nos escuchan a través de esta presentación de este video, en el cual vamos a estar presentando en el día de hoy el cuarto video de la serie sobre el bautismo. Hemos estado realizando unos estudios sobre el tema del bautismo que hemos titulado El bautismo en agua salva, es decir, una pregunta: ¿el bautismo en agua salva? Bueno, ya hemos dado creo que bastantes o suficientes argumentos con respecto a nuestra postura de este tema. Consideramos nosotros que el bautismo obviamente sí es una doctrina apostólica y que se presenta como una necesidad para salvación, para que el hombre pueda entrar en una relación con Dios y de esta manera poder heredar la vida eterna. Hemos tocado temas o hemos tocado textos como Marcos capítulo 16 versos 15 y 16. Hemos tocado Hechos capítulo 2 versos 37 y 38. También hemos tocado algunos textos como Romanos capítulo 6 desde el verso 3 hasta el verso 7 aproximadamente. Y también hemos tocado Colosenses capítulo 2 versos 11 y 12. Y creo que hemos tocado algunos otros textos por allí, porque creo que la Biblia presenta suficientes argumentos con respecto a la salvación o los requisitos para poder obtener la salvación. Y dentro de los requisitos, obviamente se toca de manera reiterativa o reiterada el bautismo, es decir, la inmersión en agua, la sepultura en agua, como necesario para el perdón de los pecados. Bueno, hoy vamos a seguir, hoy vamos a tocar también, y ya con esto finalizamos esta serie de 4 videos. Vamos a tocar 2 textos bíblicos y vamos a comenzar, ¿sí? Para no darle mucha larga a este video, esperando acortarlo lo más que se pueda para que no sea tedioso ni cansón. Vamos a comenzar con un texto que está aquí en Hechos capítulo 9 y se trata específicamente de la conversión del apóstol Pablo. El día que Pablo tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús, en el cual se le dieron algunas ordenanzas, algunas directrices. Ese fue el día que Pablo perdió la vista de manera temporal, cayó a tierra. Pero vamos a leer el relato, para tener una idea más clara de este acontecimiento maravilloso y de la conversión de este hombre. Hechos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vale la pena resaltar acá que Pablo
iba tras los discípulos del Señor. Es decir, estaba en persecución de la iglesia, estaba en plena acción de persecución de los hermanos de la iglesia. Y este acontecimiento se presenta precisamente en ese momento en el que Pablo había pedido carta en las sinagogas a las autoridades religiosas para perseguir a los hermanos, ¿sí? Para acosarlos, para perseguirlos, para llevarlos presos. Y dice el texto que yendo por el camino, bueno, tuvo este acontecimiento sobrenatural donde una luz le rodeó, el resplandor de una luz le rodeó desde el cielo. Dice el verso 4 que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Noten acá que cuando Pablo cayó a tierra, oyó la voz que le nombró su nombre y le reprochó o le preguntó la razón de por qué, del asedio que él tenía contra él, de la persecución, de la acechanza, ¿verdad?, que tenía contra Jesús, contra los discípulos. Es decir, perseguir a los discípulos, bueno, era perseguir a Jesús, era ir en contra de su obra, ¿verdad?, en contra de su voluntad, era como estarlo persiguiendo a él directamente. Por eso el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Pablo le responde: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: yo soy Jesús. Se identifica a quien tú persigues. Se identificó: yo soy Jesús. Bueno, obviamente ya Pablo había oído hablar de Jesús, ¿sí? Jesús, la noticia de Jesús tuvo una gran connotación dentro de la sociedad o la comunidad judía, ¿sí? Por el hecho de que, bueno, hacía cierto tiempo o un tiempo no muy largo, este hombre había andado por las calles de Jerusalén y otras calles, ¿sí?, de Israel, predicando el evangelio, haciendo milagros, llevando a cabo grandes obras, y este hombre pues fue asesinado, fue muerto, ¿sí? Esta noticia la conocía todo el mundo y era una noticia de mucha resonancia, ¿verdad? Una noticia muy importante. Bueno, Jesús se identifica. El verso 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos claramente que Pablo reconoce al Señor, y al preguntarle ¿qué quieres que yo haga?, también podemos notar que Pablo aquí está desarrollando fe. Es decir, había creído en el Señor, tuvo temor, dice que temblando y temeroso, es decir, tuvo temor, desarrolló temor hacia el Señor, hacia Dios, y dijo: Señor, aquí lo confiesa, ¿verdad? Lo declara, y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Bueno, el Señor le dice, en pocas palabras: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, dentro de la ciudad, allí donde te estoy mandando, allí se te van a dar las instrucciones de las cosas que tú necesitas saber y de las cosas que necesitas hacer. Aquí no, ¿verdad? El Señor le dice: entra a la ciudad. Es allí que se te dirá lo que debes conocer y lo que debes hacer. Fíjense ustedes, el verso 6, ¿verdad? Luego el verso 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, admirados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es decir, que estos hombres también pudieron presenciar o escuchar
¿sí? Este evento sobrenatural, una voz que venía del cielo y una voz que no tenía rostro, ¿verdad? No sabía de dónde salía. Lo cierto es que ellos pudieron presenciar todo este evento sobrenatural. El resplandor de luz, Pablo caer al suelo, perder la vista y luego escuchar la voz. Bueno, dice el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, lo llevaron dentro de Damasco. Y aquí es muy, muy importante ese verso 9. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, que este hombre, esos 3 días que estuvo allí en Damasco, los estuvo en ayuno, estuvo ayunando. Bueno, dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, lo que significa a tu orden, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bueno, ya tenemos 2 cosas. Tenemos a Saulo en ayuno, tenemos primero a Saulo confesando el nombre del Señor. En el verso 6 dice, Señor, refiriéndose a la deidad, ¿sí? A esa persona que le hablaba, que ya se había identificado como Jesús. En el verso 5 había dicho, yo soy Jesús al que tú persigues. Y luego Pablo lo confiesa y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, aquí vemos entonces 3 cosas. Vemos que Pablo confesó a Jesús. Es decir, primero creyó, ¿verdad? Primero creyó. Luego confesó al Señor. Y luego vemos acá que Pablo no solo confesó al Señor, sino que también ayunó y también oró durante 3 días. Eso dice el texto, eso dice lo que estamos leyendo. Bueno, luego dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Si precisamente vemos que Pablo aquí no tuvo necesidad de bautizarse para poder entrar en una relación en una relación con Dios, ¿verdad? Es lo que las personas piensan. De hecho, muchas personas piensan que Pablo fue salvo desde este mismo momento en que tuvo este encuentro con Jesús en el desierto camino a Damasco, ¿sí? Y que por el hecho de haber interactuado con el Señor en ese momento, de haberlo reconocido, de haber obedecido a la voz, de haber entrado a la ciudad, bueno, ya la gente cree que esto fue suficiente para que Pablo encontrase la salvación. Entonces, esto lo utilizan mucho como argumento y dicen, bueno, ve que Pablo no tuvo necesidad de bautizarse. Bueno, allí es donde está el error, porque desconocen otros textos de la Biblia donde Pablo sí habla de la necesidad que tuvo de nacer de nuevo a través de las aguas del bautismo para poder entrar en una relación con Dios. De hecho, esto lo vimos en estudios anteriores, en la vida de el centurión romano Cornelio, donde veíamos a un hombre que tenía buenas obras, que hacía buenas obras, era un hombre de oración, quizás de ayuno, era un hombre de benevolencia, de prestar servicios sociales, de hacer el bien a los demás y de creer él que tenía una relación con Dios, pero realmente no la tenía. Sí, dice la Biblia que Pedro, es un evento muy parecido a con Pablo y Ananías. Dice que en aquella ocasión el Señor se comunicó con Pedro y propició un encuentro entre Pedro y Cornelio y su familia, porque este hombre necesitaba saber cosas para poder entrar en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la manera en que este hombre llevaba esa relación que él creía suficiente
para tener una relación con Dios, bueno, no era la correcta. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cornelio y su familia? Tuvieron que escuchar el Evangelio y tuvieron que bautizarse. Ahora vemos aquí algo semejante, similar, ¿verdad? Con el asunto de Pablo, con este evento de Pablo. Dice entonces el texto que Pablo tuvo que entrar a la ciudad y allá en la ciudad se le iba a decir lo que Pablo tenía que hacer. Bueno, vamos inmediatamente aquí mismo en Hechos, vamos a ir ahora al capítulo 22. Capítulo 22. Y aquí hay un título, ¿sí? Un encabezado que dice: Pablo relata su conversión. Y sí, bueno, esto lo hizo Pablo ya siendo prisionero, ¿verdad? Tuvo que testificar de cómo él conoció el camino del Evangelio, cómo conoció al Señor Jesús, a ese que antes perseguía, a ese que antes acosaba, ¿sí? Hostigaba a los cristianos, perturbando su obra y todo lo demás, que ahora, para sorpresa de ellos, es un hombre que está dedicado al servicio de ese hombre que él tanto perseguía. Bueno, fíjense lo siguiente, acá Pablo está declarando, hablando de su conversión, está dando testimonio de él, ¿verdad? Y esa nueva relación que tiene con Jesús. Y en el verso 6, capítulo 22, verso 6, él comienza a relatar el encuentro que tuvo en el desierto con el Señor. Y aquí él repite casi que textualmente lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 9, ¿sí? Donde se le aparece el Señor. Pero luego, aquí abajo, se relatan algunas cosas que Pablo no menciona, o que no se mencionan, obviamente, en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 12. Fíjense, acá dice: después que Pablo entró a la ciudad, porque se le dijo, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, el Señor luego se le apareció a Ananías, ¿verdad? O se le reveló a Ananías para darle instrucciones con respecto a Pablo. Y le dijo: ve, porque hay uno en la calle llamada derecha, llamado Saulo, que ora, ¿verdad? Que está orando. Ve allá. Y entonces Ananías era el hombre que le iba a dar las instrucciones a Pablo. Bueno, dice el 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice: Pablo vino a mí, es decir, donde estaba él, en esa casa de ese tal Judas, en la calle llamada derecha. Dice: y acercándose, verso 13, y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El verso 14, y él dijo, Pablo acá está dando testimonio de ese encuentro con Ananías. Ubíquense en ese momento, en ese encuentro de Pablo con Ananías. Y él dijo, es decir, Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz de su boca. Fíjense ustedes, aquí Ananías le está revelando a Pablo lo que él va a ser ahora en manos del Señor, va a ser un instrumento en manos del Señor. Dice: para que oiga su voz de su boca, para que veas al justo, para que conozcas su voluntad. Todavía no la había conocido, todavía no había entendido todas las cosas que el Señor tenía que decirle. Hasta este momento Pablo aún no se ha convertido al cristianismo. Pero luego en el verso 15 dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El verso 16. Noten esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando
su nombre. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Bueno, aquí está la instrucción final. Pablo había creído, noten lo siguiente, había obedecido a la voz, había entrado a la ciudad donde se le mandó a que entrara, había reconocido al Señor, a Jesús en el desierto, había creído, había desarrollado fe. Pero Pablo aquí recibe ahora la instrucción de algo que le faltaba. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Qué dice Ananías aquí? ¿Qué dice Ananías acá? ¿Qué es el propósito del bautismo? ¿Para qué? ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito debía bautizarse Pablo? Bueno, aquí dice, ¿para qué? Para lavar los pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Dónde iba a lavar Pablo los pecados? En el bautismo. Esto quiere decir que aunque Pablo había desarrollado fe, aquellos que dicen que la fe es suficiente, bueno, resulta que para Pablo no era suficiente la fe, porque Pablo había desarrollado fe. Pero luego vemos que 3 días después, Ananías aún está considerando que Pablo tiene pecados. Dice, lava tus pecados. Es decir, que sus pecados no fueron perdonados en el encuentro con Jesús en el desierto, ni por haber desarrollado fe, ni por haber confesado su nombre, ni por haber obedecido y entrado a la ciudad de Damasco, ni mucho menos por haber estado ayunando y orando durante 3 días. Esto no fue suficiente para que Pablo obtuviese el perdón de los pecados. Ahora, Ananías le está diciendo a Pablo lo que él debe hacer para que sus pecados sean lavados, es decir, sean limpiados, para que él se despoje del pecado. ¿Qué tenía que hacer? Dice, levántate. Aquí está. Aquí no necesitamos nosotros hacer una gran exégesis ni usar una técnica teológica, ¿sí? Como lo están haciendo muchos calvinistas hoy día. Están utilizando una técnica teológica que se llama soteriología para establecer o para explicar a través de la teología la salvación a través única y exclusivamente de la fe, sin la necesidad del bautismo. Entonces quieren explicar la salvación así. Bueno, lamentablemente para ellos aquí el texto es claro, ¿verdad? Ananías le está diciendo que él tiene que hacer algo para que sus pecados sean lavados. ¿Qué tenía que hacer? Bautizarse. ¿Cómo? Bueno, invocando su nombre, invocando, confesando, ¿sí? Clamando su nombre. Eso es lo que tiene que hacer Pablo. Yo creo que este texto aquí no es difícil. Vamos a ir inmediatamente ahora a otro texto que quiero compartir con ustedes. Os dije que íbamos a estudiar 2 textos y con esto concluíamos el estudio del día de la serie de estudios sobre el bautismo. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 3. Allí vamos a leer algo muy interesante también, muy interesante. En este capítulo, o mejor dicho, en este libro de Gálatas, Pablo refuta la posición judaica sobre la ley. Es decir, Pablo refuta la enseñanza o la doctrina de que a través de la ley de Moisés el hombre iba a obtener la salvación. De hecho, habían personas en la iglesia de Galacia que estaban siendo contaminadas con este tipo de corrientes doctrinales que estaban afectando a la iglesia. Sí, al principio, en el capítulo 1, Pablo estaba conmocionado porque habían muchos que estaban siendo arrastrados por esa corriente y estaban lamentablemente cayendo en un evangelio distinto al que los apóstoles habían enseñado. Pablo le dice, si aún un ángel o aún uno de nosotros os predica un evangelio distinto, sea anatema. Bueno, lo que estaban enseñando estos hombres era precisamente enseñando que era necesario la circuncisión
que eran necesarias las prácticas de la ley, ¿sí? O las obras de la ley para que el hombre pudiese tener la salvación. Es decir, tenía que estar sujeto a la ley de Moisés. Entonces Pablo, en este capítulo 3 específicamente, Pablo dice unas palabras muy interesantes que resaltan el bautismo como una necesidad en el hombre para poder entrar en una relación con Dios. Obviamente, en el tiempo pasado, el hombre tenía que sujetarse a las normas o a los mandamientos de la ley, ¿verdad? El judío, para poder tener o mantener una relación con Dios. Sin embargo, después que viene Cristo, muere en la cruz, hay algunos textos que hablan claramente de que Jesús, a través de su muerte o con su muerte, abolió, ¿sí?, los mandamientos de la ley. Es decir, quedaron sin efecto. Acá vamos a leer el verso 23, o el 24, perdón. Vamos a leer el verso 24. Esto es un pequeño resumen de lo que trata el libro para que tengamos una idea. Pero el verso 24 dice lo siguiente. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido, lo vamos a leer hasta el verso 28. Gálatas 3:24 al 28. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, aquí voy a explicar algo rapidito. La palabra ayo quiere decir tutor, ¿sí?, o guía. Y eso es lo que fue la ley para ellos, ¿sí?, para los judíos en ese tiempo, porque Pablo está hablando de ellos, ¿sí?, en esa ocasión. Él dice que la ley bajo la que ellos estaban fue el tutor, fue la guía para llevarlos a Cristo, pero con el fin de que fuesen justificados por la fe. Notemos aquí que la fe era algo que no se había revelado mientras la ley estuvo vigente. ¿Por qué? Porque la fe es la proyección de Jesucristo, es decir, es cuando el Nuevo Testamento entra en vigencia, ¿sí? Cuando la ley de Cristo entra en vigencia, eso es lo que se llama aquí la fe, en contraparte con la ley, es decir, con el ayo. Noten ustedes, pero venida la fe, aquí el verso 25, pero venida la fe, es decir, venida la nueva ley, el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, dice Pablo, ¿sí? Ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la ley antigua. Ahora vino la fe, y es bajo esa fe que ahora servimos a Dios, es lo que Pablo está queriendo decir. El verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, aquí sin excepción, todos sois, dice Pablo a la iglesia de Galacia, dice todos ustedes. La iglesia de Galacia era una iglesia mixta, estaba compuesta por judíos y por griegos, por gentiles y por judíos. Entonces Pablo dice: todos sois hijos de Dios por la ley. No por la ley, no por el ayo, sino por la fe. Es decir, por la fe en Cristo Jesús, por medio de la nueva ley de Cristo, es decir, por el Nuevo Testamento, por las ordenanzas del Nuevo Testamento, por las leyes del Nuevo Testamento. Ahora el hombre es hijo de Dios, no por la ley de Moisés. Luego dice el verso 3:27, esto es sumamente claro: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí la palabra en quiere decir que las personas que se bautizan, entran en una relación con Cristo. Aquí la palabra en indica entrar en una relación con Cristo, y al entrar en una relación con Cristo, el hombre, la mujer, la persona que es bautizada, automáticamente queda revestido
de Cristo. ¿Ve? En pocas palabras, si una persona no se bautiza, esa persona no entra en relación con Cristo, ni tampoco es revestido de Cristo. Así de simple. Leemos el texto. Porque todos los que habéis sido bautizados, noten esta palabra, todos los que habéis sido bautizados. ¿Qué pasa con los que han sido bautizados? Estos están revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esos que han sido bautizados, esos entran en una relación con Cristo y son revestidos de Cristo. Por el contrario, una persona que no se ha bautizado, hay que entenderlo, no entra en una relación con Cristo ni es revestido de Cristo. El siguiente verso dice: ya no hay judío ni griego. La iglesia estaba compuesta por griegos y judíos. No hay esclavo ni libre. Noten esto. No es que no habían esclavos ni libres. Si habían esclavos y habían libres. No hay varón ni mujer. Bueno, si habían varones y mujeres. Pero la cuestión aquí es que para la salvación, todas aquellas personas que habían sido bautizados en Cristo Jesús, todos estaban revestidos de Cristo sin acepción de personas. Ese es el punto aquí. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Pero por qué son unos en Cristo? Bueno, hay que leer el verso anterior. ¿Por qué? Porque todos han sido bautizados en Cristo. Esa es la explicación. Hay personas que dicen aquí, fíjense, hay personas que dicen aquí, en esta partecita, no, pero es que las mujeres sí pueden ser pastoras, predicadoras, líderes, porque Gálatas dice que para Dios no hay varón ni mujer. Bueno, el Señor no está tratando con ese asunto del liderazgo. Aquí el Señor está hablando es de la salvación, de las personas que entran en una relación con Él. Para entrar en una relación con Dios hay que cumplir con el mandamiento de bautizarse sin hacer ninguna excepción de personas, porque todos en este sentido, todos son uno en Cristo, en el sentido de que todos se sometieron al mandamiento de bautizarse, ahora todos entran en una relación con Cristo y están revestidos de Cristo. Eso no tiene nada que ver con el tema de el liderazgo femenino, eso no justifica el pastorado femenino, no. Nosotros con el tema del pastorado femenino, el liderazgo femenino, hay doctrinas claras con ese tema que vamos a estar tocando más adelante. Eso no tiene nada que ver con eso. Aquí se está hablando es de la salvación. Para la salvación, el requisito para entrar en una relación con Dios, ¿sí? Para intronizarse con el Señor en una relación, aquí lo que se necesita es ser bautizado en Cristo para ser revestido de Él. Mujer, varón, libre, esclavo, bárbaro, excita, judío, griego, lo que sea, todos pueden ser salvos si se someten al mandamiento del bautismo para entrar en una relación con Él. Bueno, la cuestión es que hay algunos que dicen, bueno, pero es que el bautismo solo no salva, o sea, es decir, que cualquiera persona que se bautice, entonces ya es salvo. Bueno, no, tampoco enseñamos eso. Nosotros concluimos, nosotros creemos que una persona para ser salvo tiene que cumplir con una serie de requisitos. ¿Sí? Antes de bautizarse, antes de una persona tomar la determinación o la decisión de bautizarse, ha tenido que cumplir con unos requisitos que le preceden al bautismo, que se anticipan al bautismo.
Por ejemplo, explicábamos ahorita en Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, Pablo cumplió con algunos requisitos. Pablo escuchó la voz de Jesús, Pablo tuvo que creer en Jesús, Pablo tuvo que obedecer la voz, entrar a la ciudad, Pablo tuvo que confesar, proclamar el nombre del Señor. Sí, tuvo que arrepentirse obviamente de sus pecados y luego ser bautizado. Para que una persona sea bautizado o una persona que tome la decisión de bautizarse, una persona que tiene que haber pasado por un proceso previo y haber cumplido con unos requisitos. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, lo hemos estudiado y lo hemos dejado plasmado en otros videos. Marcos capítulo 16, verso 16 dice: el que cree, hay que creer. Obviamente para creer hay que oír primero. Una persona necesita oír, como dice Romanos capítulo 10, verso 17, ¿verdad? La fe viene por el oír. Y luego, ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Bueno, luego Marcos 16, ¿qué dice? El que cree, una persona que oye, bueno, desarrolla fe. Pablo escuchó la voz de Jesús, desarrolló fe. Entonces ya tenemos dos cosas, oír y creer, ¿verdad? Y luego tenemos lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Sí, obviamente ahí vemos otro requisito, que es el de creer, ¿verdad? El de confesar. Y luego, fíjense ustedes que ahora tenemos el requisito de arrepentirse. Es necesario arrepentirse. También estudiamos y lo dejamos plasmado en otros videos, en estudios anteriores, Hechos capítulo 2, verso 37. Cuando estos hombres le preguntan a Pedro: varones, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces tenemos 4 por aquí. ¿Ve? Se oye, se cree, es decir, se desarrolla fe, se confiesa y se arrepiente la persona. ¿Sí? Pero luego vemos acá que hay que cumplir con otro requisito. ¿Cuál es ese otro requisito? El requisito de bautizarse. Hemos leído que el bautismo es para perdón de los pecados. Hemos leído que el bautismo es para lavar los pecados. Hemos leído que el bautismo es la circuncisión de Cristo. Hemos leído que el bautismo es para salvación. Primera de Pedro 3:21. Hemos leído aquí que el bautismo es para entrar en una relación con Cristo y ser revestido de Cristo. Entonces, yo creo que no queda la menor duda de que la Biblia expresa de manera muy clara el propósito del bautismo. No creo que haya la menor duda de eso, ¿sí? Si una persona, después de tantos textos que exponen de manera clara el propósito del bautismo y quiere insistir en que el bautismo no es necesario para la salvación, que el bautismo no salva, que el bautismo, entonces desechando la ordenanza del bautismo bíblico para perdón de los pecados, bueno, esa persona se estará metiendo en un problema con Dios, ¿verdad? Y va a tener que dar cuentas a Dios por eso, ¿verdad? Y le tendrá que decir a Dios por qué iba en contra, ¿verdad? O por qué enseñaba distinto a lo que enseña la Biblia, a lo que enseñó él, a lo que enseñaron los apóstoles. Son personas que se van a meter en un problema con Dios. Bueno, vamos a dejar este estudio hasta acá. De verdad, doy muchas gracias por todos aquellos que han podido mirar estos videos, a todos aquellos que le ha traído alguna enseñanza, ¿sí? Algún beneficio. Y bueno, para aquellos que aún después de todas estas explicaciones y todos estos estudios que hemos hecho, si hay alguna persona que aún después de todo esto sigue dudando o simplemente se opone o tiene una creencia contraria a lo que aquí hemos expuesto o enseñado, bueno, lo puede dejar allí en los comentarios allí, y allí podemos establecer de pronto un intercambio, ¿sí? De ideas, de textos bíblicos, de explicaciones, de argumentos, aunque, bueno, una persona sensata y coherente con las Escrituras, no creo que vaya a tener ninguna duda de todas estas cosas que aquí hemos enseñado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la atención.
Habló para ustedes su hermano Richard Évora, predicador de la Iglesia de Cristo en Maracay. Y vamos a estar pendientes, atentos a los próximos videos sobre algunos otros temas doctrinales que vamos a estar llevando a cabo en los próximos días. Que el Señor les bendiga a todos. Muchísimas gracias.